¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro último episodio de esta temporada, un día más de Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando. Hoy ya cierre de temporada, no cierre el programa, cierre de temporada porque estamos preparando algo muy especial en esta próxima temporada, así que gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante todos estos episodios y que han hecho posible otra temporada de Cheo y Vivi, una temporada maravillosa que fue un día más. Así es, y como siempre agradecer a cada persona que se conecta a cada capítulo a esta hora y que lo ven incluso por diferido, porque la comunidad crece, cada vez son más y más personas. Estamos muy contentos, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino cada vez vemos que el mensaje se extiende y eso nos alegra. Así que bueno, hoy es un programa especial. Exacto. Es un programa especial porque queremos hacer una pausa especial para reflexionar, mirar hacia atrás y poder recordar todo lo que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos y escribimos cada uno de los capítulos, fueron 20 capítulos, y teníamos algo en mente. El secreto de todo lo que enseñamos está en vivir una vida en equilibrio. Pero por supuesto. Porque cuando encontramos el equilibrio en Dios, encontramos respuesta a cada momento y a cada área que nosotros tenemos delante de Dios y que le pedimos a Él que trate en nuestro corazón. Así que, pues bueno, yo creo que nos puedes recordar, si quieres, como siempre, las redes sociales para poder dar inicio a este programa, que es un programa muy especial. Claro que sí. Como estamos hablando de que cierre de temporada, no quiere decir que no sigamos activos en redes sociales, así que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, ahí estaremos posteando muchas cosas para que estén ahí siempre pendientes de nosotros y por supuesto también pendientes cuando arranque la siguiente temporada, que estará aquí en YouTube, nos podrán encontrar, pero también recuerden que este contenido está en Spotify y en otras plataformas de audio. Esto es muy importante porque de pronto no tienes la posibilidad de ver el video, pero sí de escucharnos, así que ahí vamos a estar. Nos pueden seguir, van a estar muy pendientes, yo sé que sí, de todo lo que se viene, porque estamos muy seguros de que vendrán temas valiosísimos. Así es, y bueno, yo creo que sin más preámbulos, yo creo que debemos comenzar este programa como siempre lo hacemos, orando. Por favor, dispón tu corazón, como te decíamos, lo anunciamos hace un momento. Hoy vamos a hacer un recorrido hermoso por algunos capítulos, quisiéramos hacerlo todos, pero por temas de tiempo no, para recordar justamente esos elementos que nos pueden servir para encontrar equilibrio en temas centrales que nosotros vemos que todos, absolutamente todos, ustedes y nosotros necesitamos. Así que por favor dispongan su corazón, amor. ¿Será que por favor nos puedes dirigir una oración? Claro que sí, vamos a orar. Amado Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, por este día, gracias por este cierre de temporada que nos permites tener, gracias porque han sido 20 episodios, 21 con este, Señor, en el cual hemos podido aprender tantas cosas tan valiosas, tan importantes, donde nos recuerdas vivir un día más, Señor, la oportunidad que tenemos maravillosa de vivir un día más de manera correcta, de manera, Señor, en la cual te podamos incluir. Te pedimos para que este programa sea de bendición, para que podamos recordar todo lo que nos has enseñado durante este tiempo y podamos, Señor, seguir disfrutando de tu presencia a través de todos estos mensajes. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que
como yo sé que hay muchas personas que les gusta anotar cada título, a pesar de que este es un programa especial donde vamos a hacer un recorrido, ya lo hemos dicho 3 veces, este programa tiene un título que se llama Vivir en equilibrio, centrados en Dios. Así es que vivimos en una cultura donde estamos acelerados todo el tiempo, donde estamos saturados, donde vemos tantas cosas, donde vivimos abrumados, donde queremos ser los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos, esposas, queremos ser los mejores trabajadores, pero todo esto en algún momento con tantos momentos de abrumarnos puede causarnos un desequilibrio. Así es, y es que Dios siempre nos llama a vivir, sí, de gloria en gloria, pero en cada proceso Dios coloca el Espíritu Santo, que una de esas características que marca como fruto del Espíritu es la paz. Así es. El gozo, la felicidad, y créanme que eso se manifiesta en un correcto equilibrio. Así que para lograr ese equilibrio es necesario que entendamos que eso nunca va a venir de nosotros. Mientras nosotros tengamos una lectura subjetiva de lo que para nosotros es bueno y para otros es malo, con seguridad nos vamos a equivocar. Pero si tú buscas un equilibrio donde el punto de partida sea la palabra de Dios y los estándares que gobiernen tu vida sean los estándares de Dios, con seguridad te aseguro que vas a encontrar el correcto equilibrio. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo y es el siguiente. Mateo 6:33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El equilibrio espiritual es el punto de partida para un equilibrio real en todas las demás áreas. Por eso la palabra de Dios nos dice muchas veces: busquen primero el reino de Dios. Cada vez que tú quieras una respuesta, cada vez que tú quieras pensar en iniciar algo y no sepas cómo, o que quieras replantear muchas cosas en tu vida para poder revolucionar, es decir, para poder crecer, tu punto de partida tiene que ser Dios y nada más que Dios. Si lo haces desde otro punto y con otra filosofía o con otro motivo en tu vida, con seguridad vas a equivocarte. Por eso es que queremos hacer un recorrido de algunos programas que nos parecen muy importantes de recordar y que ustedes siempre los tengan presentes para que no dejemos de aprender de este equilibrio, de que es un día más y de cómo debemos vivirlos de acuerdo a las circunstancias que probablemente estemos viviendo o vayamos a vivir. Uno de esos programas que fue valiosísimo es uno que se llama El sufrimiento y la soberanía de Dios. Así que quiero que vean estos apartes. Santiago fue un personaje o es un libro muy valioso porque nos enseña como toda esa conducta cristiana que pocos libros la narran, es decir, muchos se concentran en la parte doctrinal, pero pocos explican de una manera detallada cómo debe vivir un cristiano su vida diaria. Y por eso es un libro que me parece fascinante y un libro que les invito a que todos lean porque es como el manual de convivencia literal de la vida cristiana. Y mira que este versículo dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Me quiero detener en la frase de cuando se hallen en diversas pruebas. La Biblia no dice en algunas pocas o de vez en cuando tendrás una prueba, sino diversas, y esa palabra me hace notar o ver que las pruebas son inevitables. Siempre tendremos pruebas, bien sea una persona que esté con Dios o bien sea que no. Muchas veces preguntamos, ¿pero por qué a los malos no les va mal? Es chistoso. ¿Por qué esa persona que es tan mala, perversa, todo le sale bien y mire esa vida que tiene? Pero en las circunstancias mismas de la vida hará que en algún momento tenga que vivir algo, ¿sí? Partiendo de ese punto, nos damos cuenta que seas que vivas con Dios o no vivas con Dios, pues entonces vas a tener que vivir pruebas y son completamente inevitables. El punto no es si vas a vivirlas, sino cuándo van a llegar y cómo va a ser mi reacción ante ellas.
que es difícil. Digamos que en lo personal lo hemos tenido que vivir y yo lo he tenido que vivir. Y cuando pasan este tipo de pruebas, uno empieza, Dios mío, ¿cómo tengo que afrontarla esta vez? ¿Cómo tengo que hacer? Y es ahí donde nosotros vamos a este tema para que podamos entender por qué vienen las pruebas y quitarnos de pronto esa mentalidad de pensar que Dios es malo o que Dios es el que hace que suframos cuando no es así. Pero lo interesante es que en medio del amor intrínseco de Jesús como Dios, también estaba un propósito que siempre fue mayor al del dolor de la persona. Porque Jesús entendía que no solamente estaba el llanto físico de la persona que estaba siendo invidente, ciega de por vida, por la persona que tenía flujo de sangre, por la persona que estaba, no sé, endemoniada. Jesús entendía que después de la vida corporal, de la vida física, iba a haber un lloro y un crujir de dientes que iba a ser eterno. Y cada vez que Jesús se acercaba a hacer un milagro, Jesús le decía, vete, deja de pecar, porque has sido salvo. O sea, el Señor Jesús, antes de sanar a la persona, el Señor Jesús siempre se enfocaba no solamente en dar el milagro material, sino en trascendía el alma de la persona para colocar ese propósito superior de la vida eterna. Y le decía a muchos, Jesús le decía, vete, tu fe te ha salvado, antes de decirle, ve, tu fe te ha sanado. Y el Señor siempre mostraba más a las personas que dudaban de Él ese milagro poderoso físico que la gente reclamaba para poner esa autoridad y esa potestad de Dios en Jesús. Pero Jesús antes, en su corazón, su intención siempre trascendía. Su propósito era que la persona que había sufrido en esta vida terrenal tuviera alivio en su vida celestial. Este fue uno de los episodios más fuertes, digámoslo así, en donde tocamos un tema muy importante, donde muchas personas lo cuestionan y entendimos que no todo sufrimiento es señal de derrota. A veces es el escenario perfecto para ver a Dios obrar. Cuando estamos muy mal, cuando las cosas no las entendemos, es cuando permitimos que Dios obre. Y es que ahí es clave, es fundamental recordar que para encontrar un equilibrio como el que estamos buscando, necesitamos saber que Dios tiene el control de cada circunstancia. Así que cuando tú comienzas a aceptar que Dios nunca ha perdido el control, es cuando entiendes que Dios va a mostrar su gloria y que va a mostrar un propósito para tu vida, aun cuando estás pasando por medio de la prueba y del dolor. Así es que mira lo que dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Así es. Y esto nos lleva a otro programa. Y quiero que cuando ustedes puedan ver estas imágenes recordando este capítulo, podamos recordar sobre el valor de la vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando tratamos este punto, en Colombia se dio la discusión o el debate sobre el derecho a morir dignamente. Y para nosotros fue especial ver lo que decía la palabra de Dios en torno a esto y nosotros tener posturas como hijos de Dios correctas. Así que yo los invito a que puedan ver estas imágenes que nos traerán una gran enseñanza. Y vuelvo y lo digo, tú tienes un regalo que Dios te dio. Más allá de las circunstancias difíciles, de los problemas, de las enfermedades y de un millón de circunstancias que tú puedes estar experimentando en estos momentos, el hecho de que hoy estés vivo es un regalo que merece que agradezcas a Dios. Exacto. Entonces, mira los contrastes de la vida. Mientras hay unos que en estos momentos se lamentan, mientras hay algunos que desean profundamente con morir, de pronto satisfacer ese deseo de aliviar en algo el dolor que ellos sienten por distintos motivos que no desconocemos, no somos ajenos, no somos indiferentes. En unos segundos vamos a hablar un poco más de estos temas y sobre lo que Cristo ofrece para poder encontrar el verdadero alivio.
para cualquier circunstancia, para cualquier enfermedad, para cualquier circunstancia como tal. Pero yo sí siento en estos momentos que hoy el mundo ha querido relativizar mucho el valor de la vida en sí mismo. Y lamentablemente muchas personas lo han querido desvirtuar. Nosotros venimos y procedemos de Dios. Dios fue el que nos creó y nos hizo a imagen. Y esto lo dice Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. A todos los seres humanos los creó a su imagen. Entonces tenemos una dignidad dada por el mismo creador nuestro que es Dios. Y esto es algo que a mí me parece indispensable que tú escuches, porque a veces estamos viviendo en un mundo, yo vuelvo y digo, esto lo hemos dicho tantas veces en este mismo programa, que parece como si fuera redundante. Sin embargo, yo sí siento que es importante que podamos remarcar en lo que está el mundo y en lo que nosotros creemos. Pero fíjate, en un mundo que está, no sé, hiperdominado por la vanidad, por el querer Por la agradar a los apariencia, demás, sí. muchas personas carecen, por ejemplo, de una identidad. Sí. Y entonces esta palabra identidad en estos tiempos está cobrando una importancia superlativa, ¿no? Está completamente mal llegada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y acá podemos abrir una discusión, pero es que este versículo que tú tocas es tan importante, no solamente en el tema de la dignidad humana, entendido como un valor superlativo para la vida, sino también podemos, no sé, abrir el plano y, por ejemplo, preguntar o responder a preguntas tales a, es necesario que entonces para yo encontrar un valor, entonces tenga yo que, no sé, operarme y volverme de una forma diferente a la que Dios me hizo. Y hoy en día hay muchas personas que por vanidad hacen muchísimas cosas. Hay otras personas que, por ejemplo, no encuentran su identidad ni siquiera en lo que Dios hizo y que naturalmente, científicamente está comprobado como es el género humano, ¿no? Entonces Los hay cromosomas. personas, sí, que esto La no, naturaleza. la Simple. misma ciencia Hombre, mujer. en la que ellos muchas veces creen defender sus puntos de vista, hoy los definen con solamente dos géneros que genéticamente se pueden comprobar, ¿sí? Punto. No hay más. Los demás son alteraciones del propio. En un mundo que cada vez se convence más de que esa es la forma de alcanzar la felicidad, entonces, no sé, no quiero comenzar como a satanizar ciertas cosas, pero hay personas que hoy en día, por ejemplo, van en contra de la vida en muchos sentidos, no necesariamente quitándola. Hay personas que, por ejemplo, parejas cristianas, lo hablo, que se casan y dicen, no, es que no queremos ser papás. ¿Por qué? Porque un hijo ahorita es un problema para mi vida, porque yo ahorita quiero viajar y yo a veces Quiero vivir mi vida. quiero vivir mi vida, quiero vivir para mí. Y yo a veces digo, esto contrasta tanto con el mensaje de Cristo, independientemente de tu deseo o no de ser padres, pero es hermoso saber que Dios está con nosotros y puede dar vida. Y si realmente ustedes se aman como pareja, es hermoso ver cómo Dios bendice su amor y de ese amor hace que ustedes puedan vivir la experiencia más hermosa que es la de ser padres. Y esto le hablo a muchos jóvenes que hoy en día carecen de un sentido real de lo que es la vida y el valor que ésta tiene. Este episodio trajo mucho consuelo. Nos hizo entender que toda vida vale, que todo lo debemos reconocer por el valor, que no hay orgullo, no debe haber desprecio, que toda la vida, porque toda la vida es dada por Dios, pues tiene un valor. Y creo que en este programa lo aprendimos muy bien. Como dice el Salmo 139:14, te alabaré porque soy una creación admirable. Y es aquí donde entendemos que Dios es soberano y que Dios hizo la vida de todos justamente para eso, para ver que es una creación admirable. Así es, y es que es hermoso saber que nosotros tenemos que vernos desde la forma y desde el prisma de Dios. Valoramos lo que somos desde el momento de la concepción hasta el momento de nuestra vejez, desde lo invisible hasta lo más vulnerable. Así es, y aquí llegamos a otro programa que fue muy, muy escuchado y es acerca de las emociones a la luz de la Biblia.
Quiero que antes de comentarlo podamos ver de qué se trató este programa. La primera pregunta es, ¿de dónde vienen entonces las emociones? Pues bien, la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la forma en que Dios nos hace, pues nosotros tenemos que entender al ser humano como un ser integral. Dios nos crea con una forma material, si se quiere, que Es el cuerpo. el cuerpo, y con una forma inmaterial y espiritual, que es el alma y el espíritu. De hecho, sé que tienes allí, porque alcanzo a leer un poco la Biblia, uno de los versículos con los que nosotros queremos que sea guía este programa. Si quieres, léelo. Así es, mira, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23, voy a leer hasta el 28, que es que acaba el capítulo, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí el versículo principal o importante que queríamos resaltar, más allá de en sí las palabras de Pablo que da mucho antes, es este aspecto tan importante que dice el versículo 23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es decir, que la palabra es absolutamente clara al mostrarnos que tenemos estas tres partes que componen en sí el ser humano, que es lo que tú hablabas, esa parte material, que es del cuerpo, que es lo que vemos, lo que se puede tactar, sentir, pero la parte inmaterial, que es el alma, en donde resguardamos como toda esa parte emocional, pero también el espíritu. Y algo que me parece muy bonito es que Dios desea, y uno de sus deseos es que nosotros nos mantengamos santos en esos tres aspectos. Es que para entenderlo, y es un ejemplo muy rápido, es si tú tienes un dolor, tu comportamiento no va a ser el mismo que si no tuvieras un dolor. Totalmente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, y ese es típico, y ese es cuando tú te pegas en el dedito pequeño del pie, a ti te duele, es una parte tan chiquita del cuerpo, pero te duele un montón y tu humor cambia inmediatamente. Eso le pasa a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Entonces, si lo relacionamos de esta manera y entendemos que hay un síntoma que me genera una molestia, si me ayudan a controlar ese síntoma, mi conducta y mi comportamiento va a ser completamente diferente. Cuando alivia el dolor, y de pronto lo hablo en mi propia experiencia, cuando hay un alivio un poco del dolor, tu comportamiento es mucho más aceptable que cuando estás en un umbral de dolor gigante y que ya no te lo aguantas más, porque tu humor cambia, tu sueño cambia, tu alimentación cambia, todo, tus relaciones cambian. Entonces es como para entenderlo de esa manera. A lo que decía mi esposito hablando de este médico, él nos explicaba que cuando se remitió un paciente a un psiquiatra, él entendiendo la Biblia, entendiendo el poder de Dios, es porque se necesita manejar un síntoma de tal forma que se le ayude al paciente a mejorar su conducta, y es ahí donde se puede tratar. Así es. Pero si hay algo que nosotros hoy queremos decirte es que la palabra de Dios está llena de ese trabajo que yo sé que muchos buenos hombres de Dios, cristianos, a través de una terapia conductual, quiere que a través de las conductas las personas puedan tener un cambio a nivel emocional. Claro. Y te voy a citar un ejemplo. Si uno, por ejemplo, va a Filipenses capítulo 4, versículo 8, nosotros encontramos un mandato de Dios que habla sobre lo que los hijos de Dios deben hacer para tener un cambio en su alma y en sus emociones. Por citar uno de los muchos ejemplos que existen. Dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad. Y aunque a ti te parezca muy simple, hay tanta profundidad en esto que yo creo que cuando nosotros prestamos atención a la palabra y vemos que Dios a través de sus normas, de su palabra, nos dice cómo preservarnos, cómo cuidarnos, cómo mantenernos bien a nivel emocional. Si aplicáramos todo lo que la Biblia nos dice, pues con seguridad nosotros no tendríamos que adolecernos de sufrir a nivel emocional. Otro ejemplo rápido en Deuteronomio, cuando uno ve que el Señor dice, ama a Dios con todo tu corazón. Sí, ámalo con toda tu alma, con todos tus pensamientos. Y entonces es un mandato que a veces implica, pero eso significa mucho. ¿Cómo lo hago? Pues cuando tú terminas de leer, allí dice, muy claro, dice, pon mis estatutos, pon mis ordenanzas, Deuteronomio 6. y enséñalo a tus hijos, y si es necesario, colócalos en los postes, Sean en las evidencias, paredes de que tu siempre casa. te lo recuerde. Ajá. Entonces, Dios nos muestra un camino, nos muestra unas formas, y Dios nunca va a ser indiferente. Entonces, claro, la respuesta es, si tú necesitas ir, ve, pero no excluyas a Dios. Tienes que trabajar en la imagen correcta de Dios frente a los planes que Dios tiene sobre ti y no lo que tú crees que va a suceder en tu vida. Este episodio fue muy escuchado, fue bastante escuchado y aprendimos algo muy importante y es que las emociones no son nuestras enemigas, pero sí necesitan ser guiadas. Es verdad. Y es que no podemos negar lo que sentimos. Dios nos hizo con emociones. Eso viene ahí en el paquete. Pero no podemos dejar que las emociones gobiernen nuestra vida. El equilibrio emocional viene cuando le doy mi corazón, mis emociones, mis sentimientos a Dios cada día. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y muchas veces cuando las emociones salen a flor de piel, son ellas las que están gobernando nuestro corazón y lo ponen en riesgo. Por eso quiero que también hablemos de cuando esas emociones se desbordan. Y por eso fue tan importante este programa que lo llamamos así, Estoy en crisis, porque muchas veces experimentamos crisis de muchos tipos. Crisis económica, crisis matrimonial, crisis con nuestros hijos, crisis en nuestra fe, crisis en el trabajo, crisis en la universidad. Mejor dicho, todos son crisis. Pero es importante también revalidar lo que sucede cuando estamos viviendo esos momentos difíciles. Por eso este programa que se llamó Estoy en crisis fue fundamental. Así que yo quiero que puedan ver un poco de este programa para poder reflexionar un poco en cómo podemos encontrar el equilibrio cuando nosotros incluso sabemos reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún en esos momentos de crisis. Veamos estas imágenes de este programa. Yo tuve mis momentos en donde solamente lloré y en donde solamente le decía, Señor, o sea, tal vez no estoy entendiendo nada porque muchas de las cosas que Dios hace humanamente uno no las entiende, pero pude descansar, y eso de pronto es una palabra que les doy a aquellos que lo están afrontando, pude descansar en que Él estaba. O sea, yo te puedo decir que en ese momento yo pude aprender a experimentar a un Dios real, y un Dios real es ese Dios que sé que está, que tal vez está en silencio, que tal vez me está dejando ahí pasar por el desierto un poquito difícil, más doloroso, pero que nunca me ha dejado sola. Cuando yo entendí eso, pude descansar un poco. Es decir, era difícil, era doloroso, era fuerte ver, experimentar, pero sabía que ahí estaba. Y es que eso nos da pie para hacer una enseñanza tratando de profundizar un poco más en la primera premisa de, dejemos de trabajar un poco en nuestros momentos de dificultad en sentido humano, es decir, a nuestra forma, con nuestras fuerzas, y comencemos a trabajar en virtud de
poder descansar y experimentar el alivio y la paz que solamente encontramos en Dios. Fíjate que estudiando un poco más este tema y llevándolo con sentido a nuestra vida, es decir, aplicándolo a los momentos de crisis y sobre todo, yo creo que las crisis sirven para formar. Uf, muchísimo. Es una escuela, yo la llamo. Intensiva. El creyente tiene una escuela, sí, eso es Intensiva. una carrera. Eso es como un máster en 8 meses. Y a lo largo de muchos ministerios que vemos en la Biblia, vemos que Dios los formó a través Sí. de distintas circunstancias. Nadie fue ajeno a ellas. Yo no conozco en el proceso de las personas, de los personajes de la Biblia, que hayan evolucionado sin un proceso que conlleve momentos de prueba, de desierto, de dificultad, de crisis. Y uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, la vida de uno de los amigos más cercanos que nos muestra la palabra de Dios, que fue Moisés. Moisés fue un amigo de Dios. Hablaba cara a cara con él, la comunión que tenía Moisés. Sí, la relación era estrechísima. Y muchas personas cuestionan a Dios en virtud a que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero lo que la gente no sabe cuando hace esa apreciación es que la tierra prometida de Moisés fue su relación con Dios. Nada se compara, ninguna posesión humana se compara con tener una relación con Dios. Recuerdo ciertas cosas. De verdad es en los momentos que yo más he experimentado a un Dios real. Yo recuerdo que habían momentos, y te soy honesta, uno a veces cuando tiene crisis y uno es pues cristiano, sobre todo aquellas personas que sirven o hacen una función ministerial, uno muchas veces puede decir, oiga, yo me siento como hipócrita delante de la gente porque yo he hablado de fe o digo que tengan fe y probablemente en este momento estoy más caído que quién sabe que en la fe. Claro. ¿Sí? De hecho, hay unos versículos que me quisiera leer, que están en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, que nos habla de la duda. Miren lo que dice. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y que no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Estos versículos son muy confrontantes porque la duda lo toma como alguien de doble ánimo o inestable o y para aquí o y para allá. ¿Y por qué los cito? Porque cuando hay un momento de crisis, por supuesto, hay una duda gigante. Y yo te lo puedo confesar que en ese momento no es que yo quitara mi amor por Dios, pero sí decía, Señor, ¿qué pasó aquí? O sea, yo no me considero la persona más mala del planeta, o yo no he hecho algo así terrible como para merecer. Uno empieza a pensar, estoy mereciendo esto por... Y eso es muy difícil. Cuando uno se deja llevar de la duda a un camino equivocado, tú te puedes estrellar feo, ¿sí? Y puedes alejarte de Dios. Porque nosotros experimentamos el amor de Dios aún cuando creemos no merecerlo. Hay un salmo que me gustaría leer y que todos los que de pronto están pasando por estos momentos se lo apropien y lo entiendan, y es el Salmo 145, versículo 8, que dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Cuando yo tenía este momento de crisis, esto podía sonar contradictorio, porque entonces tú dices, si Dios me ama, ¿por qué entonces yo estoy sufriendo de esta forma? Pero cuando uno entiende este pasaje, comprende que muchas veces esa prueba que te pone Dios es justamente para mostrar esa compasión y esa misericordia. Entonces, cuando yo lo pude entender y entender el amor de Dios, sentía que Él estaba ahí abrazando. Que claro, uno dice, es difícil, es muy duro, es entender, y lo hablo en mi caso, que es algo que yo sé que Dios puede hacer un milagro, por supuesto, y lo creo y tengo fe, pero si lo hablamos médicamente es algo que va a estar siempre, es con lo que tendrás que convivir, tendrás que luchar,
pero a su vez yo sentía ese abrazo de Dios. Y eso fue lo que me logró sacar de esa crisis, entender que para que Dios pudiese mostrar su compasión y misericordia, por supuesto debía haber un momento en el cual debía mostrarlo. Cuando veo esto, recuerdo que aprendimos que en medio de la crisis Dios nunca se va. Y encontramos equilibrio cuando incluso todo afuera está mal, todo está temblando, todo está, digamos que en un revuelto terrible, y ahí es donde podemos decir es que mi alma está anclada a Él. Por eso este salmo me encanta, que es el Salmo 46, 1 al 2, que dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es. Y cuando recordamos este programa, fue uno de los más transparentes porque hablamos desde el corazón, porque también entendemos lo que se siente ver que todo se desmorona. Así es. Y esto, si lo llevamos a las verdades de Dios, nos dará la certeza de que aún en medio de la prueba, aún en medio de la crisis, Dios está obrando y Dios va a mostrar su luz. Y por eso, una de esas crisis que identificamos y que hoy está en auge y que sentimos que debíamos tocar era el bullying. Así es. En este episodio fue algo muy importante porque yo creo que es de esos episodios que tocó mucho mi corazón. Hablamos del dolor silencioso, de todas aquellas personas que sufren, que padecen todos estos momentos tan terribles y que en algún momento no saben qué hacer y pueden tomar decisiones muy equivocadas. Por eso yo quiero que vean lo que aprendimos en este programa. No, y hablando del bullying, voy a hablar de quien lo recibe, pues el bullying no solamente causa heridas físicas, sino por supuesto causa muchas heridas emocionales. Y esto nos lleva a tener problemas serios como depresión, como actos ansiosos, como pensamientos suicidas. O sea, no es un tema menor. Y yo sé que de pronto las generaciones pasadas podrían decir: esto lo ha sufrido todo el mundo, todos hemos sufrido alguna cosa, alguna vez a mí me hicieron esto, pues yo me reí o yo lloré un rato, pero eso no tiene por qué ser así. Bueno, el mundo ha cambiado y los grados de comportamientos también han cambiado. El bullying de pronto ha aumentado en cuanto a la gravedad de las cosas o en cuanto se expone las situaciones. Y no le podemos pedir a un joven que se comporte de alguna manera, yo no podría decirlo madura, sino fuerte, cuando por supuesto esto le duele, esto hiere y esto lastima. Y es aquí donde vemos tantas cifras que las personas dicen: pero ¿por qué tantos suicidios en jóvenes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué es que no aguantan? Bueno, porque no nos vamos a la problemática real, qué es lo que está pasando, qué tan fuerte está siendo este manejo. Las redes sociales han sido causa de ello. Con esto no digo que sean malas, pero han sido muy mal usadas. Y en muchos colegios y en muchas instituciones seguramente hay grupos, no de la institución, pero sí grupos que se han creado en torno a esto, al chisme, al hablar del otro, al exponer al otro, al reírnos del otro. Y pues esto no es de 2, 3 personas. Esto ya se convierte en cientos de personas. Por eso, como papás, tenemos que tratar de fortalecer muchos valores, muchos principios para que ellos puedan tener un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:7 que el Señor no mira lo que mira el hombre mira el parecer, la estatura, el físico, mas Dios mira lo que hay en el corazón. Y así tenemos que formar a nuestros hijos. Si ellos, claro, gloria a Dios que tu hijo haga algún deporte y que se destaque en esto, pero eso no tiene nada que ver con sentirse superior a otro. Lo que debemos hacer como papás es tratar de llevar a que nuestros hijos puedan tener parámetros, que en un mundo donde todos buscamos a quién seguir, sí, por eso estamos hablando y hemos normalizado palabras que no están bien y que no son adecuadas en los procesos de crecimiento como influenciadores digitales.
Entonces todas las personas hoy en día quieren parecerse a otro. Hoy muchos jóvenes quieren volverse youtuber, quieren volverse tal, porque simplemente quieren hacer lo que ven que está haciendo otra persona. Así que yo sí creo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la palabra de Dios nos invita, sí, a ser imitadores, pero imitadores del único que es digno que imitemos, que es Cristo Jesús. Enseñarles a marcar límites, más no fomentar la violencia. Una cosa es que yo le diga a mi hijo o a mi hija, si alguien te hace algo, entonces tú dale un puño y responde. No, eso no es correcto. Sí hay que marcar un límite, sí hay que decir un no me hagas esto, no me gusta esto, sí tener una claridad de lo que está bien y lo que está mal. También se les enseña, no hagas eso. Si a ti no te gusta que te lo hagan, ¿por qué lo vas a hacer? Sí me hago entender. Pero cuando veo el ejemplo de Jesús, puedo decir, Jesús fue capaz de perdonar a aquellos que le hicieron de lo peor, que no merecían el perdón. O sea, claramente no lo merecíamos. Pero Jesús nos enseña la humildad, nos enseña el amor verdadero, el amor de Dios verdadero, que es aquel que incluso la palabra lo dice, pone la mejilla, la otra mejilla incluso. Con esto no estoy diciendo ahí aceptemos el bullying y esto es lo que quería. No, deja que tu hijo sufra, por Dios, por supuesto que no. Soy la primera que he dicho en el programa, hay que denunciarlo, hay que hablarlo, hay que atajarlo, pero no de la manera incorrecta, no fomentando la violencia, no diciéndole a nuestros hijos, sé más violento que el otro, gánale, ahora entonces tú búrlate de él, si él se está burlando, pues entonces tú también búrlate. No. Creo que hay que saberlo hacer. ¿Y qué fue lo bueno? Vimos que el bullying hiere la identidad. Sí. Y muchos jóvenes pierden el valor, comienzan a creer las mentiras del maltrato. Pero lo importante fue que recordamos que en Cristo hay restauración, hay perdón y hay sanidad. Y esto nos lleva al tema de hoy, el equilibrio relacional. Porque cuando encontramos un justo equilibrio, vemos que comienza a resolver preguntas como ¿quién soy yo en Dios? Sí. ¿Y cómo debo yo tratar a los demás con ese amor y con esa dignidad que Dios nos muestra en su palabra? Y fue lo que justamente tratamos en nuestro último programa, que también lo invito a que lo vean. No está acá en este resumen porque es muy reciente, pero es su tarea también mirarlo. Lo importante es que encontramos en la Biblia muchas promesas. Mira lo que nos dice, por ejemplo, 1 de Juan 4, capítulo 19, versículo 20, que dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que este resumen corto de programas nos llevan a una conclusión, a una reflexión final de temporada y de este programa. Y es, ¿cómo alcanzamos un verdadero equilibrio? ¿Tú qué me responderías a eso? Pues que el equilibrio no es hacer todo, no es creer que logramos todo. Para mí un equilibrio perfecto es vivir en comunión con Dios y de ahí es ordenar lo demás. Puede que en mi vida estén pasando muchas circunstancias, pero seguramente no voy a alcanzar a resolverlas en su totalidad o no va a ser de la manera en que yo crea. Eso no va a garantizar mi equilibrio. Mi equilibrio es estar confiada en que lo que yo estoy haciendo es conforme a lo que Dios desea. Cuando yo incluyo a Dios en ello, yo sé que mi vida puede estar en completo equilibrio. Así es, y fíjate que cuando estábamos estudiando estos temas, quisimos colocar lo que significa balancear nuestra vida. Es decir, equilibrio es igual a balancear nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos delante de Dios? No se trata entonces de balancear las fuerzas. Es rendirnos de forma correcta a Dios cada día. Entonces lo vemos, el equilibrio espiritual, por ejemplo, es quien guía mis decisiones, Sí. desde las más pequeñas hasta las más importantes. Que esto también nos ayuda a encontrar, cuando tenemos el equilibrio espiritual de forma correcta, entonces podemos abrir todas las aristas de lo que significa equilibrio. Por ejemplo, el equilibrio emocional, que es el que da paz a nuestra mente, que es tan importante. Recuerda todos los programas donde repetimos ansiedad, depresión, trastorno,
crisis, tantas cosas que emocionalmente van afectando. Entonces, ¿quieres tener un equilibrio emocional? Necesitas tener un equilibrio espiritual. Equilibrio relacional. Por medio de Dios, cuando tienes un equilibrio espiritual, puedes sanar relaciones, sanar vínculos, sanar matrimonios, sanar relaciones con tus hijos. Por eso es importante el equilibrio espiritual, que también nos lleva a tener un equilibrio físico, honrar nuestro cuerpo, dejar de vernos con la óptica incorrecta y comenzar a tener el prisma de Dios para poder encontrar ese equilibrio. Y lo más importante, porque es lo que nosotros venimos acá a representar como matrimonio, el equilibrio familiar. Y es que cuando tenemos un correcto equilibrio, tenemos muchas fortalezas en nuestro hogar que nos ayudarán a superar momentos de crisis, que todos los hogares la pueden vivir. Así que el equilibrio es muy importante. Es que así como, o sea, leyendo todo esto y escuchando todo esto, nos damos cuenta que el centro de todo esto es Dios. Cuando tenemos a Dios en el centro, realmente lo tomamos en cuenta en cada área de nuestra vida, pues justamente tendremos un perfecto equilibrio que nos hará vivir un día más de una manera correcta. Así es, bueno, y ha sido, yo creo que a modo de conclusión, una linda, muy linda temporada. Queremos, como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes que se conectan desde diferentes partes. También tomarnos unos minutos para agradecer a nuestro equipo de trabajo, a quienes amamos, agradecemos, porque ellos, tanto como nosotros, colocan su empeño, su esfuerzo y lo vemos en cada programa. A ustedes, muchas gracias. A nuestros pastores, quienes también han rodeado este programa en oraciones y de muchas formas nos han ayudado. A ustedes también hoy los honramos, los amamos, les damos las gracias. A ti, mi amor, que para mí es un placer hacer este contenido contigo porque veo que es real, que es natural. Amo la mujer que está a mi lado. Porque amo al hombre que está a mi lado también, porque esto es recíproco. Todo lo que enseñas es lo que veo en ti y eso me alegra muchísimo. Y pues bueno, yo creo que, ¿qué te parece si oramos para darle gracias a Dios por esta temporada? Y bueno, ¿oras tú o oro yo? Ora tú. Bueno, amado Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor. Estamos felices, tenemos gozo, porque ha sido una temporada llena de muchos momentos, de momentos buenos, de momentos no tan buenos, pero en cada uno de ellos, Señor, tú te has glorificado. Gracias por permitirnos, Señor, cada día más a construir más madurez, más conocimiento, no para envanecernos, sino por el contrario, para hacernos humildes y compartirlo con alegría, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús para que muchas personas que nos escuchan sean formados en tu palabra y que este contenido realmente aporte a que ellos puedan conocerte más y puedan crecer espiritualmente. Hoy te doy gracias, Señor, por todo lo que nosotros hacemos para tu gloria, por todo lo que hace nuestro equipo para tu gloria, porque tenemos una visión de reino. Más que extender un canal, más que extender una comunidad, queremos extender el reino de los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, hemos terminado esta preciosa temporada un día más, dándole las gracias por ser parte de ella, deseando que estén muy pendientes porque lo que se viene será maravilloso, temas nuevos, temas muy interesantes que nos ayudarán a seguir creciendo, así que no se lo pierdan. Gracias por su apoyo, por su respaldo. Créanos que nos sentimos muy, muy, muy felices de contar con una familia tan hermosa como lo son ustedes. Así que muy pronto anunciaremos nuestra nueva temporada. No se la pierdan, estén muy pendientes de nuestras redes porque ahí estará toda la información. Que Dios los bendiga, nos vemos muy pronto.